Damián llamó por cuarta vez. Nada. Miró el reloj. Las 11:47 de la noche. Amalia debería haber regresado hacía horas. Siempre regresaba. Después de cada discusión. Después de cada maleta. Después de cada promesa de no volver a verlo. Siempre terminaba cruzando aquella puerta. Por eso, cuando ella se marchó esa mañana, Damián ni siquiera intentó detenerla. Solo sonrió. «Te doy 2 días». Amalia se detuvo frente a la puerta. No se giró. Esta vez no. Damián soltó una pequeña risa. «Siempre dices lo mismo». Ella salió, y él estaba tan seguro de que volvería, que aquella misma noche dejó encendida la lámpara de la entrada. Pero Amalia no regresó. Tampoco al día siguiente. Al tercero, Damián hizo lo que siempre hacía. Una llamada. Solo necesitaba cerrar una puerta más. La misma clase de llamada que durante años había hecho desaparecer empleos, clientes y oportunidades justo cuando Amalia intentaba comenzar de nuevo. El hombre al otro lado respondió. Damián habló con calma. «Necesito que canceles el contrato de Amalia Serrano». Hubo un silencio. Después llegó una respuesta que le borró la seguridad del rostro. «No puedo hacerlo, señor Valverde». Damián frunció el ceño. «¿Cómo que no puedes?» «Porque Amalia ya sabía que usted llamaría». Silencio. Damián dejó de respirar por un instante. Entonces el hombre añadió. «Y antes de irse, dejó algo preparado para usted». Damián bajó lentamente el teléfono. Por primera vez en años, no se preguntó cuándo volvería Amalia. Se preguntó algo mucho peor. ¿Cuánto había descubierto antes de marcharse? El hombre que había respondido se llamaba Ernesto Paredes, dueño de un pequeño local en la calle del Olivo. Un local que, hasta esa mañana, iba a ser la primera pastelería propia de Amalia. Damián lo conocía bien. Le había prestado dinero una vez. Le había hecho un favor una vez. Sabía que Ernesto no se negaría. Nunca se negaba. Pero esta vez, algo era distinto. Y Damián, sentado solo en la sala, con la lámpara de la entrada todavía encendida, empezó a entender que llevaba 3 días equivocado. No sobre si ella volvería, sobre por qué siempre lo había hecho. 5 años atrás, Amalia ya había intentado irse. La primera vez fue silenciosa, ni siquiera hubo gritos, solo una mañana en la que guardó ropa en una bolsa y anunció que se iría a vivir con su hermana Julieta. Quería trabajar, quería vender los pasteles que hacía los domingos, los que sus vecinas le pedían con semanas de anticipación. Damián no dijo que no, nunca decía que no, solo dijo, «Perfecto, yo te ayudo a conseguir el local», y ayudó. Llamó a un conocido, consiguió un precio bajo, un contrato rápido. Amalia se sintió afortunada. Duró 11 semanas. El propietario, sin explicación clara, decidió no renovar. «Un problema con los papeles», dijo, «algo administrativo». Amalia perdió el depósito. Perdió los pedidos que ya tenía comprometidos. Volvió a casa una noche, cansada, avergonzada, cargando cajas vacías. Damián la recibió con un abrazo largo. «Yo sabía que esto iba a pasar. El mundo allá afuera es difícil, Amalia. Aquí siempre vas a tener un lugar». Ella lloró en su hombro, y le creyó. Lo que Amalia no supo entonces era que, 2 semanas antes de que el propietario decidiera no renovar, Damián había estado en su oficina. Le había llevado una botella de vino. Le había hablado de un terreno que quería vender más adelante, uno que el hombre necesitaba para ampliar su negocio de autos. Nunca dijo directamente, «cancela el contrato de mi esposa». No hacía falta decirlo así. Solo dijo, «Amalia es una mujer testaruda. A veces hay que dejar que las cosas se acomoden solas». El propietario entendió el mensaje sin que se lo explicaran 2 veces. Así funcionaba Damián. Nunca pedía directamente. Ofrecía, insinuaba, sembraba una duda pequeña y dejaba que el otro hiciera el resto por su propia cuenta, convencido de estar tomando una decisión libre. Esa noche, mientras Amalia lloraba sobre su hombro, Damián sintió algo parecido al alivio. No culpa, alivio, porque en el fondo de su cabeza una voz antigua, la misma que llevaba años susurrándole,
Había dejado de gritar por unas horas más. Esa voz decía siempre lo mismo. Si ella logra sostenerse sola, ya no me va a necesitar. Y si no lo necesitaba, ¿qué quedaba de él? La segunda vez fue distinta. 2 años después, Amalia consiguió trabajo en una pastelería de un centro comercial nuevo. No era su negocio, pero era un sueldo. Era una salida. Duró 4 meses. La gerente, una mujer llamada Rosa Delgado, la apreciaba. Decía que Amalia tenía manos de artista, pero un día, sin aviso, redujeron el personal. Amalia fue de las primeras en salir. Rosa se disculpó, incómoda, sin dar razones claras. Solo dijo que instrucciones de arriba. Amalia nunca supo qué significaba eso. Volvió a casa. Damián la esperaba con la cena lista. Ya ves, ese lugar no te valoraba. Yo sí te valoro. Ella asintió. Otra vez le creyó. Cada fracaso reforzaba la misma frase, repetida en su cabeza como una condena silenciosa. Yo tenía razón, no puedo sola. Nadie le había dicho eso en voz alta. No hacía falta. Los hechos lo decían por ella. Así habían pasado los años. Ella intentaba. El mundo de alguna manera siempre la rechazaba. Y Damián de alguna manera siempre estaba ahí para recogerla. Lo que Amalia no sabía era que Rosa Delgado, la gerente que la había despedido, seguía trabajando en el mismo centro comercial. Y que un día, 3 años más tarde, coincidiría de nuevo con ella. Esta vez del otro lado del mostrador. Amalia entró a comprar harina para un pedido pequeño, uno de los últimos que hacía a escondidas, en la cocina de su propia casa, cuando Damián no estaba. Rosa la reconoció enseguida. Amalia. ¿Cuánto tiempo? Hablaron. Rosa preguntó por qué se había ido tan de repente del centro comercial años atrás. Amalia repitió lo que siempre había creído. Recorte de personal. Rosa frunció el ceño. ¿Recorte? Amalia. Ese mes contratamos a 2 personas más. El aire pareció detenerse. Amalia sintió un frío extraño en el pecho. ¿Entonces por qué me sacaron a mí? Rosa dudó. Porque el dueño del local recibió una llamada. No sé de quién. Solo nos dijeron que tu contrato no debía continuar. Nadie explicó por qué. Amalia no dijo nada. Sonrió, incómoda, y se despidió. Pero en el auto, antes de encender el motor, se quedó inmóvil durante un largo minuto. Una llamada. Alguien había llamado. ¿Quién tenía tanto poder sobre un centro comercial entero? ¿Quién conocía a tanta gente? La respuesta llegó sola, sin que ella quisiera pensarla. Esa noche no dijo nada. Sirvió la cena. Sonrió cuando Damián le contó sobre su día. Pero algo muy adentro había empezado a moverse. Una grieta pequeña, casi invisible. Suficiente. A partir de ahí, todo empezó a sumar. Los días siguientes, Amalia empezó a observar. No preguntó nada directamente. Aprendió, en cambio, a escuchar. Notó que Damián conocía a demasiada gente, dueños de locales, gerentes de banco, un primo en la alcaldía, un antiguo compañero de la universidad que ahora trabajaba en una aseguradora. Antes, ella había visto eso como generosidad. Ahora lo veía distinto. Una tarde, mientras Damián se bañaba, su teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje. Amalia no solía revisar su teléfono. Nunca lo había hecho. Pero esta vez miró. El mensaje decía: ya hablé con el del banco. Lo de la cuenta de tu esposa quedó resuelto. No le van a aprobar el crédito. Amalia sintió que el suelo se movía. Meses atrás había intentado, sola, solicitar un pequeño crédito para comprar un horno industrial. Se lo habían negado, sin razón clara. Perfil no calificado, le dijeron. Ella lo había aceptado sin cuestionarlo. Ahora entendía. No guardó el mensaje, no confrontó a Damián. Apagó la pantalla, dejó el teléfono exactamente donde estaba y se sentó en la cocina con las manos temblando. Por primera vez en años no lloró de tristeza, lloró de rabia, pero no dejó que él lo viera. Aprendió esa misma noche la primera regla de lo que vendría después: nunca mostrar lo que ya sabía. Amalia empezó a construir algo que nunca había construido antes. Un plan. No uno grande,
Uno pequeño, silencioso, hecho de decisiones diminutas. La primera fue simple. Abrió una cuenta bancaria en otra ciudad, a nombre propio, usando la dirección de su hermana Julieta. La segunda, empezó a guardar dinero en efectivo, poco a poco, de los pedidos pequeños que hacía sin que Damián lo supiera del todo. No era mucho, pero era suyo. Cada billete que guardaba se sentía como una piedra puesta en un camino que ella misma estaba construyendo. Su hermana Julieta fue la primera en notar el cambio. «Te veo distinta», le dijo un día, mientras tomaban café. «Más callada, pero no triste. Distinta». Amalia no le contó todo. Todavía no confiaba en contarlo en voz alta. Pero le pidió un favor. «Necesito que una carta llegue a tu dirección. No preguntes por qué». Julieta no preguntó. Solo asintió. Esa carta era una respuesta a una solicitud de crédito, esta vez hecha bajo un nombre comercial distinto, con papeles distintos, con un banco distinto al que Damián conocía. Amalia había aprendido algo fundamental. Si él controlaba los caminos conocidos, ella necesitaba caminos que él no pudiera ver. Aquí llega el primer momento en que quiero preguntarles algo, porque creo que muchos de ustedes lo han vivido de una forma u otra. ¿Qué duele más? ¿Descubrir que alguien te mintió o descubrir que te hizo dudar de ti misma durante años? Escríbanlo en los comentarios. Yo tengo mi respuesta, pero quiero leer la de ustedes antes de seguir contando lo que Amalia hizo después. El primer dinero verdaderamente suyo llegó 6 semanas más tarde. No fue una fortuna. Fueron $430, resultado de 3 meses de pedidos pequeños, vendidos a vecinas, a compañeras del gimnasio, a una prima de Julieta que organizaba fiestas infantiles. Amalia contó los billetes 2 veces, los guardó en un sobre, y por primera vez en años sintió algo que casi había olvidado. No era felicidad completa, era algo más simple, era control. Empezó a moverse con más cuidado. Aprendió los horarios exactos en que Damián revisaba el correo. Aprendió a hablar por teléfono en el auto, con el motor encendido, donde el ruido del tráfico ocultaba su voz. Aprendió a guardar documentos importantes en la casa de Julieta, nunca en la suya. Cada decisión pequeña era, en realidad, una declaración silenciosa. Esta vez sería diferente. Pero el miedo no desapareció. Hubo noches en que Amalia se preguntó si estaba exagerando. Tal vez el mensaje del banco había sido un malentendido. Tal vez Rosa se había equivocado sobre lo del centro comercial. Tal vez ella solo estaba buscando una excusa para justificar su propio miedo a intentarlo de nuevo. Esa duda regresaba, insistente, cada vez que Damián la trataba con ternura, porque Damián sabía ser tierno. Sabía preparar el café exactamente como a ella le gustaba. Sabía recordar fechas que ella pensaba que él había olvidado, y en esos momentos Amalia casi volvía a creer que todo lo demás había sido casualidad. Casi. La revelación intermedia llegó de una forma que Amalia no esperaba. Fue a través de Vicente Rojas, un joven que trabajaba como asistente de Damián en su empresa de construcción. Amalia lo conocía desde hacía años. Era callado, discreto, del tipo de persona que nadie mira 2 veces. Una tarde, mientras esperaba a Damián en la oficina, Vicente le ofreció un café, y sin que ella lo preguntara, dijo algo que cambió por completo la dimensión del problema. «Señora Amalia, perdone que le diga esto, pero llevo años viendo cosas que no me parecen bien». Amalia se quedó inmóvil. «¿Qué cosas?». Vicente bajó la voz. «El señor Damián tiene una lista. La llama contactos de confianza. Ahí guarda nombres de dueños de locales, bancos, empresas pequeñas. Cada vez que usted intenta algo nuevo, él revisa esa lista». Amalia sintió que el café se le enfriaba en las manos. «¿Desde cuándo?». Vicente dudó. «Desde el principio, señora. Desde el local de la calle del Olivo, el primero». Amalia recordó aquel local, el sueño que había perdido cuando apenas empezaba a soñarlo. Todo este tiempo había pensado que fue mala suerte. 11 semanas, un contrato que no se renovó por problemas administrativos. No había sido mala suerte.
Había sido el primer eslabón de una cadena que ella apenas empezaba a ver completa. No lloró frente a Vicente, solo le dio las gracias, con una calma que ni ella misma reconoció como propia. Pero esa noche, sola en el baño, con el agua corriendo para que nadie escuchara, lloró todo lo que no se había permitido llorar en años. No por tristeza, por la dimensión del engaño. 11 años de matrimonio, 11 años creyendo que su incapacidad era la causa de cada fracaso. Y todo ese tiempo, la causa había tenido nombre y apellido, y dormía en la misma cama que ella. Amalia empezó a pensar, casi sin quererlo, en el propio Damián. Él había crecido viendo a su madre quedarse sola, luchando para sacar a sus hijos adelante después de que su padre se fue. Para él, depender de alguien significaba estar a salvo. Con los años confundió dos cosas muy distintas: ser amado y ser necesario. Amalia nunca llegó a conocer del todo esta historia. Solo alcanzó a intuir en algunas conversaciones antiguas fragmentos sueltos sobre la infancia difícil de Damián, sobre una madre que lloraba sola en la cocina, sobre un padre que nunca volvió. No lo usó como excusa para perdonarlo, pero le sirvió para entender que el monstruo que había estado combatiendo durante años no era una fuerza sin explicación, era miedo, disfrazado de amor. Eso no cambiaba lo que tenía que hacer, solo le daba extrañamente algo de paz para hacerlo sin odio. Después de esa noche, Amalia dejó de dudar. La grieta pequeña se había convertido en una fractura completa, pero fracturarse por dentro no era suficiente. Necesitaba pruebas. Buscó ayuda de una persona que Julieta le recomendó, una abogada llamada Lucía Rangel, especializada en casos donde el control económico se usaba como forma de violencia dentro del matrimonio. La reunión fue en una oficina pequeña, sobre una farmacia, con ventiladores viejos que apenas movían el aire caliente de la tarde. Amalia llegó con las manos sudadas. «No sé si esto cuenta como algo legal», dijo. «Él nunca me golpeó, nunca me insultó». Lucía la dejó hablar sin interrumpir durante casi una hora. «El control no siempre se ve», dijo después. «A veces se disfraza de ayuda». Esa frase se quedó grabada en Amalia durante semanas. Después le hizo una sola pregunta. «¿Cuántas veces en los últimos 10 años intentaste algo tuyo y terminó en fracaso justo cuando empezaba a funcionar?» Amalia contó con los dedos. Se detuvo en 4. Después recordó 2 más. 6 intentos. 6 fracasos casi idénticos en su forma. Lucía anotó algo en un cuaderno. «Eso no es mala suerte, Amalia. La mala suerte no tiene ese patrón». Esa frase, dicha sin dramatismo, fue la que finalmente le dio a Amalia el permiso que llevaba años buscando sin saberlo. El permiso de dejar de dudar de sí misma. Con Lucía empezó a documentar todo lo que podía recordar. Fechas, nombres, coincidencias que ya no parecían coincidencias. El local de la calle del Olivo, el puesto en el centro comercial, el crédito negado. Cada pieza, sola, parecía pequeña. Juntas, formaban un patrón innegable. En las semanas siguientes, Amalia revisó el pasado con ojos nuevos. Buscó, en una caja vieja guardada en el closet, los papeles del primer local. Encontró el contrato original. Encontró, sujeta con un clip, una nota escrita a mano por el propietario de entonces, un hombre que ya no vivía en la ciudad. La nota decía con letra apurada: «Lo siento, Amalia, no puedo explicarte más. Espero que algún día lo entiendas». En su momento, ella había interpretado esa nota como una simple disculpa administrativa. Ahora, 7 años después, la leyó de otra forma. Alguien en algún momento había sabido algo que ella no sabía. Guardó esa nota en su bolso, solo para recordarse a sí misma que no estaba imaginando nada. También encontró, en cuentas bancarias antiguas que Damián administraba, un retiro pequeño disfrazado entre otros gastos justo antes de que el crédito para el horno fuera rechazado. No podía probar nada con eso, pero sumado a lo demás dejaba de parecer casualidad. Empezó a anotar fechas en un cuaderno escolar, uno común,
de esos que cualquiera podría confundir con una lista de compras. Todo, junto, empezaba a formar un mapa. Damián, mientras tanto, no notaba nada distinto. O eso creía. Seguía viendo a la misma Amalia de siempre, atenta, cariñosa, dispuesta a escucharlo hablar de su trabajo durante horas. No sabía que, detrás de esa calma, ella ya no le pertenecía. Si alguna vez alguien te hizo creer que eras el problema, quédate con nosotros. Aquí contamos historias de personas que un día descubrieron que todavía podían recuperar su propia vida. Ahora sigamos. Porque Damián estaba a punto de notar que algo finalmente se le escapaba de las manos. El cambio en Amalia era sutil, pero Damián no era un hombre distraído. Notó que ella salía más. Notó que a veces no respondía el teléfono de inmediato. Notó, sobre todo, que había dejado de pedirle permiso para las cosas pequeñas. Antes preguntaba, ¿puedo ir a ver a Julieta el sábado? Ahora decía, voy a ver a Julieta el sábado. La diferencia era mínima en las palabras, era enorme en el fondo. Damián empezó a hacer preguntas. ¿Con quién hablabas hoy? ¿Por qué llegaste tarde? ¿Para qué necesitas el auto toda la tarde? Amalia respondía con calma, con respuestas simples, ensayadas en el silencio de su cabeza antes de decirlas en voz alta. Empezó también a entender, con más claridad cada semana, algo que durante años había llamado protección. El auto, por ejemplo. Durante años, Damián había insistido en que él se encargara de todo lo relacionado con el vehículo. Para que tú no te preocupes, decía siempre. Amalia lo había agradecido sinceramente durante mucho tiempo. Ahora notaba algo distinto. El auto estaba registrado únicamente a nombre de Damián. Si ella se iba, el auto se quedaba. Lo mismo pasaba con el teléfono, pagado desde una cuenta empresarial que él controlaba, y con la tarjeta adicional que ella usaba para gastos pequeños, siempre con un límite bajo. Ninguna de esas cosas, por separado, parecía control. Juntas, formaban una jaula hecha de comodidades. Amalia empezó a desarmarla, pieza por pieza, sin que se notara. Cambió el número de teléfono que usaba para hablar con Lucía y con Ernesto, uno nuevo, prepago, apagado casi siempre. Dejó de usar la tarjeta adicional para cualquier gasto relacionado con el negocio, pagando todo en efectivo. Aprendió a moverse por la ciudad en transporte público en los días en que no quería que quedara registro de hacia dónde iba el auto. Cada decisión, diminuta por separado, era en realidad un ladrillo más en una pared que Damián todavía no podía ver completa. Pero una tarde estuvo a punto de ser descubierta. Había guardado unos documentos de Lucía en el fondo de un cajón, dentro de una carpeta con la etiqueta Recetas Antiguas. Damián, buscando un cargador de teléfono, abrió ese cajón. Amalia entró a la habitación justo cuando él tenía la carpeta en la mano. El corazón le dio un vuelco. «¿Qué es esto?», preguntó él sin abrirla todavía. Amalia respiró, una vez, otra. «Recetas de mi mamá, las que nunca terminé de pasar en limpio». Damián la miró un segundo de más. Después la dejó donde estaba. «Deberías ordenar este cajón». Amalia asintió. Esa noche no pudo dormir. Supo que había estado a un movimiento de perderlo todo. Al día siguiente, movió los documentos a la casa de Julieta. Nunca más guardó nada importante bajo su propio techo. Hubo un segundo momento, semanas después, todavía más cerca del desastre. Damián, revisando el estado de cuenta de la tarjeta adicional, notó que los gastos habían bajado casi a cero. «¿Ya no compras nada?», preguntó, con un tono que pretendía ser casual y no lo era. Amalia sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz firme. «Estoy tratando de ahorrar. Quiero regalarte algo grande para nuestro aniversario». La mentira le salió con una naturalidad que la sorprendió a ella misma. Damián sonrió, satisfecho, y no volvió a preguntar. Esa noche Amalia entendió algo importante. Durante años había mentido por miedo. Ahora, por primera vez, estaba mintiendo por estrategia. La diferencia, aunque sutil, cambiaba todo. Ese incidente aceleró todo. Amalia entendió que el tiempo se estaba acabando. No podía seguir esperando el momento perfecto.
Tenía que construir la salida antes de que Damián construyera una nueva forma de retenerla. Con Lucía, diseñaron algo distinto a lo que Amalia había intentado antes. Esta vez no se trataba solo de escapar, se trataba de dejar evidencia imposible de negar. Ernesto Paredes seguía teniendo el local disponible. Amalia decidió volver a intentarlo, pero esta vez de una forma distinta. En lugar de dejar que Damián se enterara después, ella misma se acercó a Ernesto semanas antes de firmar nada. Le contó, sin dramatismo, exactamente lo que había pasado la primera vez. Le preguntó si recordaba la llamada. Ernesto, incómodo, admitió que sí, que un hombre, años atrás, le había ofrecido un favor a cambio de inventar un problema con el contrato, que se había arrepentido después, al ver la cara de Amalia cuando perdió el negocio. Amalia no lo culpó, le pidió algo distinto. Si él vuelve a llamar esta vez, solo dile la verdad, que ya hablamos, que ya sé cómo funciona esto. Ernesto aceptó. Por primera vez, alguien le ofrecía la oportunidad de corregir algo que llevaba años pesándole. Ese acuerdo, simple, sin trampas, se convertiría en la primera pieza visible del plan de Amalia. La segunda pieza fue más delicada. Lucía ayudó a Amalia a reunir, de forma legal, los testimonios de las personas usadas, sin saberlo del todo, en el patrón de sabotaje. Rosa Delgado aceptó firmar una declaración simple sobre la llamada que recibió años atrás. Vicente Rojas, después de mucho dudar, entregó copias de algunos mensajes que Damián le había pedido enviar en su nombre. Ninguna de estas pruebas por sí sola era suficiente, pero juntas contaban una historia que ningún juez podía ignorar. Amalia también abrió su propia cuenta comercial, a nombre de un pequeño emprendimiento que llamó Dulce Instante. El banco no tenía ninguna relación con los contactos de Damián. El gerente era un hombre que Julieta conocía desde la universidad, ajeno por completo al mundo de Damián. El camino hasta ese contrato no fue directo. Un proveedor de harina decidió, a último momento, subir sus precios por encima de lo que Amalia podía pagar, y tuvo que empezar de nuevo la búsqueda entre 5 proveedores distintos. Un horno de segunda mano que había apartado, ahorrando durante 2 meses, resultó tener un problema eléctrico que nadie le había advertido, y perdió parte del dinero adelantado. Tuvo que empezar a ahorrar otra vez, alternando entre la casa de Julieta y una caja de seguridad que rentó a su propio nombre. Rosa Delgado, que para entonces ya sabía parte de la verdad, le prestó sin intereses lo que le faltaba para el horno. Amalia aceptó, con la garganta apretada, sintiendo por primera vez lo que significaba recibir ayuda sin que esa ayuda tuviera un precio escondido. Hubo una noche particularmente dura, cuando Julieta y Amalia discutieron por un malentendido tonto, y Amalia, agotada de esconder cada movimiento, estuvo a punto de rendirse. «A veces pienso que es más fácil volver», le confesó a su hermana con la voz quebrada. Julieta la abrazó. «Más fácil no es lo mismo que mejor». Amalia no respondió, pero al día siguiente siguió. Con los ahorros guardados durante meses, más un pequeño préstamo aprobado sin ninguna interferencia posible, Amalia firmó el contrato del local de la calle del Olivo, esta vez a su propio nombre, esta vez con un plan de salida ya en marcha. Era momento de tender una trampa. Antes de dar el paso final, Amalia decidió probar el patrón una vez más, esta vez sin exponerse a un riesgo real. Le contó a Damián, como al pasar durante la cena, que estaba pensando en pedir un préstamo pequeño a nombre de una prima lejana para comprar equipo de cocina. Era mentira. No existía tal prima, no existía tal préstamo. Era un anzuelo. 3 días después, Vicente le mandó un mensaje corto desde un número distinto al suyo habitual. «El señor hizo 2 llamadas hoy». Preguntó por contactos en bancos de otra ciudad. Amalia leyó el mensaje sentada en su auto, afuera del local, con las manos apretadas sobre el volante. No sintió sorpresa. Sintió, extrañamente, alivio. La última duda que le quedaba se apagó por completo esa tarde. Antes se preguntaba, ¿qué me hizo? Ahora sabía. Ya sé qué va a hacer. Ya no necesitaba preguntarse nada más. Solo necesitaba terminar de prepararse. Con esa certeza,
Amalia y Lucía prepararon la última pieza. No querían provocar a Damián. No necesitaban hacerlo. Solo necesitaban estar preparadas cuando él repitiera lo que llevaba años haciendo. Amalia habló con Ernesto. Si Damián llama, no discutas con él. Ernesto la miró. ¿Quieres que grabe la llamada? Lucía negó con la cabeza. No necesitamos nada que pueda crear problemas legales. Solo anota exactamente lo que ocurra y comunícate conmigo inmediatamente después. Amalia respiró. Él va a llamar. Ernesto pareció dudar. ¿Cómo puedes estar tan segura? Amalia recordó el préstamo inexistente. Las 2 llamadas, los años anteriores. Porque ya sé qué hace cuando cree que estoy a punto de irme. Lucía dejó una carpeta cerrada sobre el escritorio, y cuando lo haga esta vez, miró a Amalia. Ya no será un recuerdo, será una decisión nueva, suya. Amalia permaneció en silencio. Por primera vez, no necesitaba demostrar lo que Damián había hecho años atrás. Solo tenía que dejarlo elegir qué hacer ahora. Faltaba solo una cosa, el momento de irse. Y ese momento llegó antes de lo que ella esperaba. La mañana de una discusión que para Damián fue igual a tantas otras. Para Amalia fue la última. Esa mañana, Damián había hecho un comentario sobre el dinero que ella gastaba en cosas de la cocina. Un comentario pequeño, uno de tantos, pero Amalia ya no lo escuchó como antes, lo escuchó como lo que realmente era, otro intento de hacerla sentir que no podía sostenerse sola. Tomó su bolso, tomó las llaves. Me voy a quedar con Julieta unos días. Damián sonrió, como siempre. Te doy 2 días. Amalia se detuvo frente a la puerta. No se giró. Esta vez no. Y salió. Lo que Damián no sabía era que, para ese momento, la mudanza de la ropa de Amalia ya llevaba semanas en proceso, guardada poco a poco en casa de Julieta. Lo que no sabía era que el contrato del local ya estaba firmado. Lo que no sabía era que Ernesto Paredes ya estaba preparado para la llamada que, tarde o temprano, llegaría. Amalia lo conocía demasiado bien. Sabía que en cuanto pasaran unos días, él intentaría cerrar esa puerta como había cerrado todas las anteriores, y por primera vez, ella estaría un paso adelante. Al tercer día, como ya sabemos, Damián hizo la llamada, y escuchó lo que nunca esperó escuchar. No puedo hacerlo, señor Valverde, porque Amalia ya sabía que usted llamaría. Ernesto colgó. Miró la hora. 11:16. Tomó el documento que Lucía había dejado preparado. Escribió una sola línea. Damián Valverde intentó nuevamente interferir en el contrato comercial de Amalia Serrano. Firmó. Tomó una fotografía y la envió. A las 11:18, el documento estaba en manos de Lucía. Damián todavía creía que acababa de perder una llamada. No sabía que acababa de confirmar el patrón que Amalia llevaba meses intentando demostrar. En ese momento, Damián no entendía todavía la dimensión completa de lo que había pasado. Solo sentía que, por primera vez en años, el mundo no respondía a su nombre como antes. Colgó el teléfono. Se quedó mirando la lámpara de la entrada, todavía encendida. Marcó otro número, un contacto en el banco, alguien que le debía un favor antiguo. Necesito revisar una cuenta a nombre de Amalia Serrano. Hubo un silencio largo. Señor Valverde, esa cuenta no está en este banco. Nunca lo ha estado. Damián sintió algo que no reconoció al principio. No era enojo, era miedo. Intentó un tercer camino. Llamó a Rosa Delgado con la excusa de preguntar por una recomendación laboral falsa, esperando sonsacar información sobre dónde estaba trabajando Amalia ahora. Rosa, esta vez, no colaboró. Damián, no tengo nada que decirte, y creo que deberías dejar de llamar. El tono de Rosa fue distinto al de años atrás, firme, sin miedo. Damián colgó, desconcertado. Todos sus caminos conocidos, uno por uno, se habían cerrado, no porque hubieran desaparecido, sino porque Amalia se había asegurado de que ya no le sirvieran. Fue entonces cuando decidió ir directamente a la fuente. Manejó hasta la calle del Olivo. El local tenía un letrero nuevo, Dulce Instante. A través del vidrio vio a Amalia, con el cabello recogido, acomodando bandejas recién horneadas.
Entró sin anunciarse. Amalia. Ella lo miró, tranquila, no sorprendida, como si llevara semanas esperando ese momento. «Necesitamos hablar», dijo él. «Ya hablamos suficiente durante 11 años». Damián dio un paso adelante. «No sé qué te dijeron, pero yo solo he querido protegerte». Amalia dejó la bandeja sobre el mostrador. Se acercó al cajón detrás del mostrador, el mismo donde Ernesto guardaba la carpeta desde hacía semanas, y la puso sobre el vidrio entre los dos. «Ábrela». Damián dudó. Después la tomó, con manos que ya no se sentían tan seguras como al entrar. Dentro encontró la declaración firmada por Rosa, los mensajes entregados por Vicente, una línea de tiempo escrita a mano, con fechas que coincidían una por una, con cada fracaso que él siempre había atribuido a la mala suerte de ella. Y encima de todo, la hoja fechada esa misma mañana, la prueba de su propia llamada a Ernesto. Damián leyó en silencio. El color se le fue del rostro poco a poco, como si cada palabra le quitara algo que hasta ese momento había dado por seguro. «Todo lo hice para protegerte», dijo casi sin voz. «No, lo hiciste para que te necesitara». Silencio. Amalia lo miró directamente. «Yo no volvía porque te necesitaba. Volvía porque tú te asegurabas de que no tuviera a dónde ir». Damián abrió la boca para responder. No encontró nada que decir, porque, por primera vez, entendía que ella no estaba enojada. Estaba libre. «Tengo pruebas de cada llamada, Damián, de cada favor. No las voy a usar si me dejas en paz. Las voy a guardar por si algún día decides no dejarme en paz». No era una amenaza gritada, era una decisión dicha en voz baja. Damián se quedó parado en medio del local, rodeado del olor a vainilla y azúcar quemada, entendiendo por fin que la mujer que tenía enfrente ya no era la misma que había cruzado esa puerta 3 días atrás. Salió sin decir una palabra más. Los meses siguientes no fueron fáciles. Amalia enfrentó noches en las que el miedo regresaba, silencioso. Hubo un mes en que los pedidos bajaron y el alquiler se sintió como una montaña. Hubo una noche, después de una discusión con Julieta, en la que Amalia se sentó en el auto, afuera del local, y por un instante pensó en llamarlo, solo para escuchar su voz, solo para sentir otra vez esa falsa sensación de seguridad. No lo hizo. Apagó el teléfono, entró de nuevo al local, encendió el horno y siguió. Dulce instante creció despacio, sin milagros, sin héroes que llegaran a salvarla. Hubo un mes especialmente difícil, el cuarto desde la apertura, en el que el refrigerador grande se descompuso justo antes de un pedido importante para una boda. Amalia pasó 2 noches sin dormir, buscando un técnico que pudiera repararlo a tiempo. Decidió no arriesgarse. Llamó a la clienta, explicó la situación con honestidad y le ofreció un descuento por las molestias. La clienta, en lugar de molestarse, la recomendó después con 3 amigas más. Fue una pérdida pequeña que terminó siendo una ganancia distinta, la de una reputación construida sobre la verdad, con clientas que volvían, con recomendaciones de boca en boca, con Rosa Delgado, que un día entró simplemente a comprar un pastel y terminó ayudándola los fines de semana, como si el destino quisiera cerrar un círculo que había empezado años atrás con un despido injusto. Rosa nunca preguntó demasiado sobre el pasado de Amalia. Solo un día, mientras acomodaban cajas juntas, dijo sin mirarla: «Me alegra que este lugar haya funcionado esta vez». Amalia sonrió, sin necesidad de explicar nada más. Damián intentó, una última vez, recuperar terreno. Un abogado, contratado por él, envió una carta pidiendo la mitad de las ganancias del negocio, alegando que se había construido durante el matrimonio. Lucía respondió con la documentación que Amalia había guardado durante meses: fechas, testimonios, registros bancarios que probaban que cada peso invertido provenía de un ahorro construido de forma independiente. El abogado de Damián, al ver la solidez del caso, recomendó no continuar. Un juicio abierto solo expondría más de lo que Damián estaba dispuesto a exponer. Damián se retiró. No con dignidad, simplemente sin más caminos que intentar. Damián nunca buscó ayuda profesional para entender lo que había hecho. Tampoco buscó a Amalia de nuevo.
Algo en la mirada que ella le había dado ese día, tranquila, sin rencor visible, más parecida a la lástima que a la furia, le dejó claro que cualquier intento futuro sería inútil. Antes de terminar esta historia, quiero preguntarles algo más. ¿Alguna vez sintieron que un fracaso que creían propio en realidad tenía otra explicación que nunca imaginaron? Cuéntenmelo en los comentarios. Y si conocen a alguien que necesita escuchar una historia como esta hoy, compártanla. A veces una historia llega justo en el momento en que alguien más la necesita. Llegó el día que Amalia dejó de mirar atrás. 1 año y medio después de aquella última noche, Amalia caminaba por la calle del Olivo al amanecer, como hacía cada día, para abrir el local antes que nadie. El letrero de Dulce Instante tenía ahora una pequeña adición, pintada a mano por ella misma en una esquina del vidrio. Una lámpara pequeña, encendida, simple, casi invisible si no se sabía qué significaba. Solo ella conocía su historia. Amalia encendió las luces. Puso la primera bandeja en el horno. Afuera la ciudad empezaba a despertar. Durante 11 años, alguien había dejado una lámpara encendida esperando que ella regresara. Ahora Amalia encendía la suya, no para esperar a nadie, sino porque finalmente tenía un lugar propio al cual llegar, y por primera vez, volver había dejado de ser necesario.